Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casa. Hoy quiero compartirles más que un tema, tal vez una reflexión muy importante sobre nuestra vida como cristianos, sobre la dimensión doctrinal. Hace poco en mi comunidad estuvimos compartiendo un poco de lo importante de la iglesia, de lo importante de la misión de la iglesia para nosotros como cristianos y sobre todo el hecho de integrar en nuestra vida cristiana los valores, digamos, las características que la iglesia nos va proponiendo, no solamente en el estilo de vida, no solamente en la práctica, sino también en la dimensión doctrinal, en la dimensión de enseñanza, en la dimensión de aprender y compartir el Evangelio a más personas. Y hay algo muy importante porque vivimos en una época donde hablar de doctrina, utilizar la palabra religión, utilizar la palabra eh, religión, iglesia, Dios, tiene una malversación, tiene una visión mal vista, finalmente, una visión mal vista de la sociedad y del mundo en sí. Y vamos viendo de que muchas veces la iglesia es atacada por eso, ¿no? Y es mancillada y se habla un poco de que la iglesia es cerrada, que la iglesia no da las posibilidades a que más personas puedan ser parte de la iglesia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y empiezan a salir frases así muy light, ¿no? Como a veces digo, ¿no? Religión no y relación con Dios sí, ¿no? Otra frase igual, si es que sientes a Jesús en tu corazón es porque Dios así lo quiso, ¿no? Y cuando tú vas a un culto religioso, tienes que sentir cosas bonitas porque eso confirma de que realmente Dios está ahí, etcétera, etcétera, de cosas bien subjetivas, muy particulares y que nada tiene que ver con lo que Jesús enseña. La palabra de Dios no nos va hablando de que si tú sientes bonito, si sientes algo así o no, una especie de cosa muy subjetiva, ¿no? Sino más bien vemos que Jesús nos invita a un estilo de vida concreto y a un conjunto de enseñanzas concretas. Y ahí es donde quería aterrizar. Hay una frase que he dicho hace un rato, religión no, relación con Dios sí, ¿no? Mi encuentro con Jesús es relación y no religión. Pero lo que no saben es que cuando hablamos de religión, hablamos de unir algo. La palabra o la etimología de la palabra religión significa unir, mezclar, integrar algo. En ese sentido, cada vez que tú rezas, cada vez que te acuerdas de Dios, cada vez que quieres rezar, cada vez que tienes que hacer algo en relación a tu fe, pues estás haciendo religión. En otras palabras, religión es relación con Dios. No es algo que son conceptos antónimos, que nada tiene que ver uno con el otro, al contrario. Efectivamente, hacer religión, ser gente religiosa, vivir en una religión, ser parte de una religión, es hacer relación con Dios, es tener una relación con Dios, es poner en práctica tu experiencia de Dios. Entonces, mencionado todo lo demás, hay algo importante que nosotros como cristianos no podemos olvidarnos. Nuestra fe, nuestra religión, es decir, nuestra relación con Dios, no se limita a una experiencia personal, ni subjetiva, ni afectiva, ni sentimental, ni, digamos, eh, así subjetiva, ¿no? No es algo que me corresponde a mí confirmar y definir, sino más bien es como un regalo que yo recibo y soy yo el que decide si lo acepto o no lo acepto, pero si lo acepto, lo tengo que aceptar completa, íntegra y ampliamente. No es que acepto esto como un regalo y empiezo a quitarle la cinta y la boto para allá y el regalo que no me gusta, no lo quiero devolver, ¿no? Es como cuando te regalan en un cumpleaños, ¿no? Lo general es que te lo regalan y bueno, tú lo aceptas, ¿no? Porque te lo han entregado con amor, te lo han hecho con cariño, lo han envuelto, qué sé yo. Puede ser que tal vez el regalo no te guste, pero más allá de eso es lo importante que representa. Entonces,
Por ahí va un poco el tema de la doctrina, un poco de lo que la iglesia mantiene y enseña. Es como un regalo, asumirlo como un regalo, integrarlo como un regalo. Y aquí hay algo muy importante. Para confirmar nuestra fe, hay tres cosas muy importantes, pero de las tres hay algo que engloba todo lo demás. Nosotros, los cristianos, nos desenvolvemos, creemos y crecemos en la fe en comunidad. Y vivir nuestra fe en comunidad es vivir en iglesia, porque la palabra iglesia significa, o mejor dicho, los sinónimos se asemeja a lo que es pueblo de Dios, asamblea de Dios, conjunto de personas que se reúnen dentro del ser de Dios y o con Dios, de la mano de Dios, acompañado de Dios. Eso es, digamos, la esencia y lo bonito de hacer iglesia, de ser parte de la iglesia. Entonces, no puede decir, no, mi relación con Jesús es directa y yo no quiero saber nada de la iglesia, ni quiero saber nada de la Biblia, y no quiero saber nada de la doctrina, y no quiero saber nada de lo que Jesús realmente enseñó, ni la tradición apostólica, ni el magisterio, ni la jerarquía, ni el papa, ni los obispos, ni en la parroquia, nada, nada. Es yo me levanto, Jesús, yo, y yo algo directo, ¿no? Pero no es así, porque eso es vivir una fe muy egoísta, muy ensimismada, vamos a llamarlo así, y finalmente voy haciendo el Evangelio según San Yo, ¿no? El Evangelio según San Néstor, San Daniel, según Daniel, según, no sé, pues, Jacinto, Jacinta, según Melina, según Juan, según lo que quieras, ¿no? Y vas haciendo una doctrina en base a lo que a ti te convenga, a lo que tú creas, y por ahí no va, porque tú no puedes saber cuán cierto es lo que tú, entre comillas, sientes y percibes de Dios. Lo seguro, lo concreto, está en la iglesia que Jesús fundó, en la iglesia que es una, que es santa, que es universal, es decir, católica, y es apostólica, es decir, que se instruye y se guía bajo la predicación y enseñanza de los apóstoles y sus sucesores de generación en generación hasta nuestros días. Dentro de esta gran comunidad que llamamos la Iglesia Católica, hay tres cosas fundamentales. Primero, nuestra fe está inspirada en la Sagrada Escritura. Necesitamos leer más la Biblia, necesitamos saborear más la Biblia, necesitamos entender más la Biblia, porque como dice la palabra de Dios a través de las Escrituras y la experiencia de San Pablo, toda Escritura es útil para enseñar, para dar consejo, para amonestar y finalmente para llevarnos a la gran altura para ser grandes hijos de Dios. Es importante la Biblia es parte de la liturgia, está dentro de la liturgia, en la misa, todo es la Biblia. La primera lectura, la segunda lectura, los salmos, el mismo evangelio, las frases que se van diciendo para la Eucaristía, para la comunión, para todo tiene que ver con la Biblia. Punto número uno, nuestra fe está solidificada, se basa en torno a la Biblia, la palabra de Dios. Lee la Biblia. Número 2, la tradición apostólica. Jesús enseñó todo lo que tenían que enseñar a los apóstoles y son ellos y solo ellos los que tienen la capacidad, la inspiración, el Espíritu Santo, el poder y la autorización para interpretar lo que Jesús dijo, hizo y deseó para la siguiente generación. Los apóstoles lo interpretaron, lo pusieron en práctica y se empezaron a poner por escritos. Y esto lo va enseñando a la siguiente generación y esa generación enseña a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Un ejemplo muy claro es cómo San Pablo le enseña y le instruye todo a Timoteo. Pero ojo, ni San Pablo ni Timoteo conocieron a Jesús. Entonces, ¿de dónde aprendieron las cosas de Jesús? Pues a través de los apóstoles. En otras palabras, Jesús enseña la doctrina de salvación a los apóstoles. Los apóstoles le enseñan a Pablo y a toda esa generación. Y toda esa generación lo enseña a la siguiente generación. Un ejemplo de ellos es Timoteo, entre otros. Y la tercera es el magisterio de la iglesia. Justamente estas personas que van acogiendo el evangelio y lo van replicando de generación en generación es el magisterio de la iglesia. Y lo que hace es contextualizar también la predicación de Jesús a nuestros tiempos.
mientras va pasando el tiempo, van habiendo nuevos aportes, van habiendo nuevas circunstancias, nuevas realidades, y pues es el magisterio de la iglesia efectivamente el que va a dar esa interpretación, ese criterio, manteniendo el espíritu y la esencia de la escritura y la tradición apostólica. ¿Ok? Es importante eso. Nuestra fe finalmente, una vez más, está ligada, está anexada, está unida en torno a la tradición apostólica, el magisterio de la iglesia y la Sagrada Escritura. ¿Ok? La tradición apostólica, el magisterio de la iglesia y la Sagrada Escritura, la Biblia. Estas tres compilan lo que entendemos y vivimos de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Yo como agente pastoral, tú como agente pastoral y cualquier persona que enseñe, quiere hablar de Jesús a otras personas, tiene que guiarse de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, porque en el catecismo de la Iglesia Católica está la compilación de todo lo que Jesús quiso decir, hacer y enseñar a través de la Biblia, a través de la tradición apostólica y a través de la experiencia del magisterio de la Iglesia. Entonces, amigo, amiga, cuando tú quieras dar un servicio en la iglesia, recuerda, yo no vengo a dar mi opinión, yo no vengo a hablar de lo que yo quiero, yo no vengo a hablar de lo que a mí me gusta, de lo que yo pienso, del Evangelio según San Yo. Tengo que hablar de lo que la iglesia enseña, de lo que la iglesia ha recibido, de lo que la iglesia ha mantenido de generación en generación, y me toca a mí también darlo a otra persona. Y con esto termino. Hay una frase que me encanta siempre y me la recito a mí y me la hago recordar. Una frase que dice San Pablo muy ligada a la Eucaristía. Yo he recibido del Señor una tradición que a su vez les enseño. Eso siempre le digo a mis compañeros y amigos de comunidad. Yo no vengo a hablar en nombre de Néstor, yo no vengo a hablar de lo que yo quiero. Yo tengo el deber de hablar de esta tradición que yo lo he recibido y lo enseño a la siguiente generación, para que ellos lo aprendan de igual manera y lo enseñen de igual manera. No podemos tergiversar, cambiar la doctrina de salvación, porque podemos caer en el error de enseñar lo que Jesús no quiso, de darle la orientación o la perspectiva que Jesús no quiso, y podemos estar enseñando algo que en verdad Jesús nunca quiso. Así que tengan en cuenta eso, amigos. Nosotros venimos a enseñar lo que la iglesia enseña. Paz y bien, y nos vemos en otro video. Así que bendiciones y desearles lo mejor para ustedes.